farmacéuticas. O sea, bueno, ya terminamos farmacología del sistema nervioso autónomo. Luego vamos entonces a formas y luego pasamos entonces a lo que tiene que ver con la farmacología de los receptores en el sistema nervioso parasimpático. Bien, entonces una forma farmacéutica, muchachos, no es más que una forma en la que un fármaco, es decir, una forma no es más la manera en que viene contenido un medicamento para facilitar su proceso de absorción. Cuando hablamos de formas farmacéuticas, también hablamos de vías. ¿Por qué? Porque muchas formas farmacéuticas pueden ser administradas por diferentes vías de administración. Y entonces, importante que existen unas fases del desarrollo de un medicamento. Entonces, en la fase del desarrollo de un medicamento, vamos a encontrar, por ejemplo, la investigación básica, vamos a encontrar también el descubrimiento, sobre todo el descubrimiento de nuevos fármacos. Vamos a encontrar otra fase importante que es el desarrollo preclínico, y dentro del desarrollo preclínico vamos a encontrar la fase 1, la fase 2 y la fase 3 que hacen parte del desarrollo clínico. En síntesis, podríamos decir que para las fases en el desarrollo de un medicamento o de un fármaco existen 5 fases, y dentro de esa fase se encuentra el desarrollo clínico, que tiene 3 fases, que son la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y el último fase será el registro o autorización. Entonces, importante, jóvenes, con respecto a la investigación básica, es que generalmente en la investigación básica se tienen, por ejemplo, datos sobre una determinada sustancia con sus diferentes propiedades. Por ejemplo, cuando yo hablo de las propiedades, un ejemplo de una sustancia, cuando se habla de los derivados del mango, el mango es una fruta, ¿sí? Pero esa fruta tiene un principio activo o tiene unas moléculas, ¿sí? Que pueden tener ciertos beneficios. Y entonces yo podría decir que a partir de esa fruta yo saco el derivado. El mango, su nombre es la mangiferina, ¿sí? La mangiferina ha demostrado que tiene propiedades nefroprotectoras, perdón, o sea, que protege el riñón, que además de eso tiene propiedades sobre las LDL, disminuyen el colesterol, y se ha demostrado también su utilidad en el tratamiento de los trastornos digestivos. Entonces, fíjense que eso es una propiedad de ese principio activo. Ahora, yo podría mirar u observar cuáles son esas características de ese derivado, descubrir muchas más acciones asociadas a esa sustancia farmacológica, ¿sí? Y hacer desarrollo preclínico. Entonces, cuando se hace desarrollo preclínico, pues obviamente, probablemente yo voy a utilizar el principio activo, lo voy a llevar a un laboratorio y voy a mirar cuáles son esas propiedades. A partir de esas propiedades, pues obviamente lo que se hace en la actualidad es que se hacen experimentos inicialmente sobre animales. Por ejemplo, se utilizan ratas, y entonces vamos a utilizar ratas y vamos a mirar qué acciones o qué beneficios tiene ese producto que se sintetizó en estos animalitos. Posteriormente, voy a utilizar ratas enfermas. Por ejemplo, en el caso, un ejemplo sería ratas que son hipertensas, un ejemplo. Y entonces les voy a dar el derivado de la mangiferina y voy a observar qué beneficios, o si definitivamente esa mangiferina en esos animales pues no tuvo ningún tipo de efecto. Pues en ese caso entonces voy a mostrar, por ejemplo,
voy a mirar, eh, qué efectos benéficos o qué desventajas me trajo el uso de esos medicamentos en esa determinada población. También vamos a encontrar una fase que se llama la fase 3, que es la fase en la cual se utiliza, por ejemplo, ese derivado que yo ya observé que tenía propiedades farmacológicas, lo voy a utilizar en una población mucho más amplia, entonces la voy a utilizar en humanos, ¿sí? ¿En qué tipo de humanos? En este caso, por ejemplo, en humanos hipertensos o en personas hipertensas. Y entonces yo voy a caracterizar la población y yo me voy a dar cuenta cuáles son los beneficios de esos fármacos o de esas sustancias para producir lo que se conoce con el nombre de un registro o de una autorización. Es decir, para poder patentar de que ese mango o esa mangiferrina se puede utilizar en humanos y no me va a producir efectos indeseables o no me va a causar, por ejemplo, la muerte. ¿Está claro? Entonces, esas son las fases en el desarrollo de un fármaco. Lo mismo ocurrió con las vacunas, pero anteriormente, pues, sobre todo para la infección del virus SARS-CoV-2, pues se obviaron ciertas etapas. Por ejemplo, se obvió esta fase que tiene que ver con la investigación básica. ¿Por qué? Porque ya se conocía la conformación genómica o el mapa genético del virus. Entonces, ¿qué pasó? Pues se desarrollaron, o sea, hubo un desarrollo preclínico en el cual se demostró que cuando utilizaban esas vacunas en esos animales y se le indujo el virus del SARS-CoV, se disminuyeron la probabilidad de complicaciones asociadas, ¿sí? Por ese virus SARS-CoV. Y entonces, ¿qué pasó? Esas moléculas farmacológicas se patentan. ¿Qué quiere decir? Que hay una entidad encargada de patentar esos medicamentos. Por eso aparece lo que se llama el nombre genérico, el nombre comercial, ¿sí? Nombre genérico, nombre comercial, ¿sí? Y nombre químico. Entonces yo podría decir que la denominación de un fármaco, óigase bien, que la denominación de un fármaco puede ser el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial. Entonces, miren que aparecen también unos conceptos sobre la forma farmacéutica, es decir, la vía y la forma. ¿Qué es una vía? Pues las diferentes formas en que un medicamento se pone en contacto con el organismo para ejercer su efecto. Repito, son las diferentes formas en que un medicamento se pone en contacto con el organismo para ejercer su efecto. Entonces yo puedo decir, un fármaco se administra por vía intravenosa, un fármaco se administrará por vía oral, un fármaco se administrará por vía subcutánea y esas serán las vías con las que el medicamento va a tener contacto específico con el organismo finalmente para producir un efecto farmacológico. Y dentro de las formas farmacéuticas vamos a encontrar que son los medicamentos que tienen una composición definida y una dosificación determinada. Por ejemplo, un medicamento puede tener dos principios activos. Cuando hablamos, un ejemplo, del acetaminofén más la codeína, un principio activo, acetaminofén más codeína, serían dos principios. Entonces, son los medicamentos que tienen una composición definida y una dosificación determinada. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Facilitar el proceso absortivo de un medicamento. Bien, con respecto a la clasificación de las vías de administración de medicamentos, estas se pueden clasificar según el efecto, ¿sí? En sistémico y local, ¿sí? Y se pueden clasificar según la vía de administración en enterales y parenterales. Recordemos, esta diapositiva yo se las presenté a ustedes en cinética de absorción.
Y yo les decía, por ejemplo, que una vía de administración puede ser enteral, que es la que utiliza los tubos digestivos para facilitar el proceso de administración de una determinada sustancia farmacológica. Entonces, podríamos decir que hay fármacos que se van a administrar por vía oral, fármacos que se van a administrar por vía sublingual y fármacos que se van a administrar por vía rectal. Y por la vía parenteral vamos a encontrar la vía endovenosa, ¿sí? La vía intraarterial, la intramuscular. Recordemos que una de las vías más utilizadas en la práctica clínica es la vía endovenosa, pero existen otras vías que tienen probablemente otros objetivos. Durante ellas, o como ejemplo de ellas, vamos a encontrar la intraarterial, que es una vía que me permite a mí ser métodos de diagnóstico. Por ejemplo, tomar muestras de sangre para, por ejemplo, gases arteriales, cuadro hemático, hemograma, todas esas situaciones o todos esos métodos de diagnósticos que se pueden, o todas esas muestras de sangre que se pueden tomar a través de una vía arterial. Vamos a encontrar también la vía intramuscular y dentro de la vía intramuscular pues vamos a encontrar sustancias farmacológicas que se van a inyectar directamente en el tejido intramuscular. Vamos a encontrar la vía subcutánea y la pulmonar. Recordemos que por la vía pulmonar se pueden administrar ciertos fármacos llamados aerosoles o fármacos inhalados. Recordemos que esta vía es una vía de gran extensión por la que me permite a mí filtrar el fármaco y, es decir, me va a permitir, además de filtrar el fármaco, me va a permitir llevar el medicamento, ¿sí?, por esa gran superficie para que ellos produzcan un efecto farmacológico. Entonces vamos a encontrar otra vía que es la intraarterial y vamos a encontrar otra vía que se llama la intraperitoneal. Y dentro de otras vías vamos a encontrar la parenteral. Fíjense que esta parenteral son parenterales especiales. Dentro de estas vamos a encontrar la vía intratecal, es una vía especial, una vía que se llama vía intraventricular, una vía intracardíaca que consiste en la administración de fármacos directamente en el corazón, aunque hoy en día esta vía ya no se utiliza. ¿Y por qué no se utiliza esta vía en la actualidad? Porque se ha demostrado que el uso de fármacos por vía intravenosa, ¿sí?, el uso de medicamentos por vía intravenosa puede administrarse, es decir, puede permitir el paso directo de los medicamentos ¿a dónde? Hacia el espacio intravascular. Vamos a encontrar otras vías que son especiales que permiten la administración de cantidades pequeñas de medicamentos. Dentro de ellas vamos a encontrar la vía intraocular, vamos a encontrar también otra vía que es la vía intravaginal y encontramos otra vía que es la vía tópica, que consiste en la administración de fármacos en la piel, ¿sí?, y que van a tener un efecto local o un efecto sistémico de acuerdo a la forma farmacéutica que se pueda utilizar. Bien, y entonces fíjense, esto era lo que yo les decía ahorita, por tanto los medicamentos o un medicamento puede tener un nombre químico, que es la molécula química que hace parte de ese medicamento. Entonces, ¿cuál es un nombre químico? El ácido N2-carboxi 3,3 dimetil 7-oxo 4-tía-1-azabiciclo 3,2-0 EP6 y L3 tiofeno malonámico salsódica. En síntesis, ¿cuál es el nombre de este medicamento? La ticarcilina. Por tanto, la ticarcilina va a tener, la ticarcilina, que en síntesis es un antibiótico, pues va a tener un nombre químico. Y entonces también vamos a tener un nombre genérico, que es el nombre no patentado, es decir, el nombre de las diferentes réplicas de una molécula farmacológica. Entonces, un ejemplo,
El tigacil es un nombre genérico de una ticarcilina. Y vamos a tener en cuenta el nombre patentado, es decir, el nombre del fármaco que produce el laboratorio que inicialmente produjo ese fármaco. Un ejemplo, la vacuna de Pfizer. Pfizer tiene su propia vacuna. Probablemente dentro de unos años, esta vacuna o la fórmula para la vacuna de Pfizer tendrá que ser replicada, ¿sí? Replicada a otros laboratorios para que estos también la produzcan. Es decir, un ejemplo, si Pfizer fue sintetizada, por ejemplo, en los Estados Unidos, probablemente Colombia en Colombia, por ejemplo, en el año 2022 o en el año 2023, hayan algunos laboratorios que sean capaces de producir con el registro de Pfizer, pueda producir esa misma vacuna. ¿Sí? Es decir, como la original y la copia de un determinado medicamento. Bien, entonces, con respecto a las formas farmacéuticas, vamos a tener formas líquidas y dentro de las formas líquidas vamos a tener, por ejemplo, los colirios, las gotas nasales, las lociones, las tinturas, los lavados y los aerosoles. Y dentro de las formas semisólidas vamos a tener en cuenta los ungüentos, vamos a tener también las pastas, las cremas y los geles. Esas son formas semisólidas, pero hay otras formas que son formas sólidas. Y dentro de las formas sólidas vamos a encontrar, por ejemplo, los polvos dérmicos, los óvulos vaginales y los comprimidos bucales. Bien, entonces vamos a hablar de la vía entérica. Fíjense que la vía entérica, yo les decía a ustedes que está compuesta por 3 vías, la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Entonces, la vía oral consiste no más que en el paso de medicamentos a través de la vía oral, ¿sí? Esta vía puede ser afectada por los alimentos. Por ejemplo, habrán ciertas situaciones en las que yo no pueda tomar un medicamento después del consumo de alimentos. O habrán situaciones en las cuales yo no pueda tomar un determinado medicamento muy lejos de los alimentos. ¿Por qué? Porque muy probablemente muchos alimentos pueden disminuir la velocidad de absorción de una determinada sustancia farmacológica. Vamos a encontrar otras formas que se llaman las formas líquidas. Y dentro de las formas líquidas vamos a encontrar, por ejemplo, las soluciones, vamos a encontrar las emulsiones. Un ejemplo de una emulsión, la emulsión de Scott, ¿sí? Las suspensiones y algunos extractos con vehículos apropiados. ¿Qué extractos con vehículos apropiados tenemos? Un ejemplo, cuando yo tengo un antibiótico que viene en polvo, liofilizado y que trae un diluyente. El diluyente en este caso es el agua estéril. Ese será entonces el vehículo apropiado para diluir o para reconstituir ese medicamento. Vamos a encontrar también las formas orales sólidas y dentro de las formas orales sólidas vamos a encontrar, por ejemplo, los comprimidos, vamos a encontrar las cápsulas, vamos a encontrar los polvos, vamos a encontrar los granulados y vamos a encontrar también los liofilizados. Entonces, dentro de las formas orales, repito, vamos a encontrar comprimidos, vamos a encontrar cápsulas, vamos a encontrar granulados y liofilizados. Y vamos a encontrar otra vía importantísima que es la vía sublingual. Con respecto a la vía sublingual, recordemos que el periodo de latencia para la mayoría de los fármacos es corta. ¿Qué quiere decir? Que pequeñas cantidades de fármaco pueden producir rápidamente un efecto farmacológico. Vamos a encontrar también la vía rectal y por la vía rectal vamos a encontrar el uso de supositorios, de soluciones o de dispersiones rectales, además del uso de pomadas. ¿Bien? Entonces, por la vía rectal, repito, vamos a encontrar los supositorios, ¿sí? Los supositorios, vamos a encontrar las soluciones y las dispersiones rectales,
además de las pomadas que se pueden administrar por esa vía. Recordemos que esto es una vía especial, es una vía que permite pequeñas cantidades de fármaco, la posición en la que se debe administrar los fármacos por vía sublingual es la posición de la posición de Sims. ¿Cuál es la posición de Sims? Colocar al paciente de medio lado con el objetivo de poder intentar administrar una determinada cantidad de medicamento por esta vía. Vamos a encontrar también las soluciones o dispersiones rectales y vamos a encontrar también el uso de pomadas. Encontramos otra vía que es la vía parenteral. ¿Y en qué consiste la vía parenteral? En la inyección de medicamentos en el tejido corporal, es decir, en la sangre, ¿sí? Y dentro de esta vía vamos a encontrar la endovenosa, que es la vía parenteral más rápida. Vamos a encontrar también la vía intramuscular, vamos a encontrar la subcutánea y la intradérmica. Recordemos que en la intradérmica se utiliza básicamente para hacer pruebas de sensibilidad a las penicilinas. Un ejemplo, cuando el paciente requiere el uso de un fármaco que se sintetiza a base de penicilinas y se sospecha que el paciente pueda ser alérgico a ese medicamento. Entonces, cuando se sospecha este tipo de circunstancias, normalmente se debe administrar el fármaco o se debe hacer prueba de sensibilidad a las penicilinas. Otras vías importantes para la administración de medicamentos, vamos a encontrar, por ejemplo, la vía intratecal, la vía subaracnoidea, la epidural, que es la administración, por ejemplo, de una determinada cantidad de anestésico en este espacio. Encontramos la intraarterial para tomar muestras, un ejemplo, para tomar muestras de gases sanguíneos, y vamos a encontrar la intraarticular, que es la que se utiliza generalmente o la que es utilizada especialmente por profesionales como los ortopedistas, que colocan allí, infiltran al paciente, sobre todo a las pacientes que sufren de artrosis, para disminuir el dolor óseo. Y vamos a encontrar otra vía importante, que es la vía intraperitoneal. ¿Y para qué se usa la vía intraperitoneal? Porque esta vía permite que se pueda drenar líquido del espacio intraperitoneal, especialmente en pacientes que sufren de ascitis. Entonces, muchos de ustedes preguntarán ¿qué es la ascitis? La ascitis no es más que la acumulación de líquido en el espacio intraabdominal. ¿Bien? Bueno, y entonces la otra vía, pues es la vía inhalatoria, que generalmente es un vehículo. El fármaco sale por el aire inspirado y va a producir un efecto local sobre el árbol bronquial. Ese medicamento va a cruzar todo el árbol bronquial hasta llegar ¿a dónde? A la vía sistémica y producir finalmente un efecto. Un ejemplo de una sustancia que se puede administrar por vía inhalada, los broncodilatadores, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a encontrar la vía percutánea, que consiste en la administración de principios activos a través de la piel, ¿sí? Y que estos fármacos pueden llegar a la vía sistémica. Un ejemplo de la vía percutánea, la administración de parche. Por eso existen parches para el tratamiento del dolor. Vamos a encontrar, por ejemplo, los parches de nicotina. Vamos a encontrar los parches que se administran en el tratamiento de la angina o del dolor anginoso. Bien, muchachos, faltan 15. Entonces, vamos entonces a pasar la lista, muchachos. Por favor, apenas yo vaya pasando la lista, por favor, van prendiendo su cámara.